Daniel Chahín, el ministro de Desarrollo Urbano, ¿qué pasa con las inversiones en un contexto económico tan complicado? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto, ¿Qué tal, encantado. Pablo? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. ¿Se habla de esto en las reuniones de gabinete de la ciudad? Porque uno sabe que esto es un tema permanente, digamos, para Axel Kicillof, para Jorge Capitanich, y tal vez, bueno, dice Mauricio Macri está en la ciudad de Buenos Aires, tiene los temas urbanos, los temas de todos los días del porteño, y está ajeno a todas estas cuestiones. ¿Son temas que se hablan en la mesa chica del gabinete? Sí, bueno, es obvio que en cualquier actividad, por supuesto que en una economía como la de una ciudad como Buenos Aires, es necesario tener en cuenta cuál va a ser la perspectiva de corto, mediano y de largo plazo para poder manejar, en este caso, el presupuesto de la ciudad. Casi diría que debería ser lo que estamos haciendo en cada uno de nuestros hogares los argentinos para cubrirnos de la situación inflacionaria o para establecer qué hacemos con nuestro futuro. El gobierno ha conseguido una situación de caja bastante envidiable para el resto, tal vez, de los gobiernos provinciales, ¿no? Si uno quiere comparar. A los porteños nos ajustan bastante igual, ¿no? Uno tiene que enfrentar bueno, impuestos y cargas cada vez más grandes también en la ciudad, pero bueno, por lo menos las cuentas cierran. Sí, además somos muy cuidadosos de que así sea. Por otro lado, batimos un récord muy fuerte el año pasado, en el 2013, que llegamos a una inversión del 20%. Récord absoluto, que venimos subiendo año a año, y lamentablemente pensamos que este año no vamos a llegar a esa cifra, sino que vamos a tener que bajar al 18,5. O sea, esa tarea de ajustar eficientemente el presupuesto en virtud de las posibilidades de la caja del gobierno, bueno, estas circunstancias que estamos viviendo, particularmente las circunstancias de la inflación, que modifican todas las estructuras de análisis, es muy complicado y hay que estar permanentemente monitoreándolo. ¿Por qué se va a dedicar menos porción del presupuesto para inversión? ¿Porque hay que dedicarle más al gasto corriente, a pagar sueldos? Sí, porque en realidad lo que estamos pensando es que las recaudaciones de este año y en virtud de la circunstancia económica no van a ser las mismas. Y esto tiene que ver también con que en realidad pensamos que en algún momento dado también, y esperamos que así sea, lo que hoy le estamos ganando a la inflación en algún momento dado lo vamos a tener que pagar, que es la desaceleración inflacionaria. Sí, esto ya se nota en las cuentas de la AFIP, o sea, la recaudación nacional hoy está subiendo menos que la inflación. Bueno, y por lógica, en todos los demás gobiernos nos va a pasar lo mismo. O sea, ustedes están viendo que la recaudación va a aflojar un poco y esto va a generar bueno, una menor capacidad de acceso a recursos para disponer, por ejemplo, para inversión. Exactamente, y en virtud de lo cual, bueno, igual nosotros estamos a 18,5, es un récord absoluto, no creo que exista demasiados ejemplos que podamos ver en otras administraciones, pero bueno, obviamente estábamos muy contentos de haber llegado a ese número del 20 y lo ideal sería poder mantenerlo en el tiempo y contagiar a otras áreas para que así lo hagan, ¿no? De gobiernos, no solamente de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, Chahín, ¿y cuáles son las obras principales? Yo tuviera que preguntar 3 o 4 obras emblemáticas para la ciudad de este año, digamos, que van a estar en la agenda y que se van a comentar. Me cuesta mucho tomar partido por una obra o por otra, pero obviamente, por monto, la obra más importante que vamos a poner en marcha es la finalización de la problemática de las inundaciones en la cuenca del arroyo Vega. Lo mismo que hicimos en el Maldonado, ahora en la cuenca que tiene el mayor impacto en los vecinos. ¿Ya se están haciendo las obras? Empezamos con unas obras que ya terminamos, que son unas obras de conectividad entre el río y un antiguo conducto que habían hecho en la época de otros gobiernos, que al no tener la continuidad hacia el río, no fluía la cantidad necesaria de agua y que le incorporamos un 40% de rendimiento a ese sistema pluvial. Estos son todos arroyos subterráneos que en una época no en una época eran arroyos que vamos a entender cómo es la geografía de la ciudad, porque es interesante y es buena la pregunta, porque lo que nosotros tenemos en nuestra ciudad no son arroyos que tienen agua en forma permanente, son arroyos que se forman. Vamos a suponer que no hay una ciudad, sino que lo que hay ahora es el campo que había antes de que existiera la ciudad. Lo que teníamos son depresiones en una llanura a donde el agua de lluvia se deposita en esas
depresiones. Esas depresiones y eso formaba un arroyo, forman digamos. arroyos solamente cuando llueve. Claro, y después se secan. Después se secan. Con lo cual, los conductos, hoy por ejemplo, están en su mayoría secos o solamente conducen el agua de lo que los las vecinos... vertientes de los vecinos. Sí, los que vecinos limpian la vereda o limpian el patio. Ahora bien, en algunos casos, como en el caso del arroyo Maldonado, su porcentaje mayor está en la provincia de Buenos Aires, su porcentaje menor está en la ciudad de Buenos Aires. Un caso de un ejemplo importantísimo es el caso del Medrano. Más del 70% está en la provincia de Buenos Aires, solo el 30% está en la ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, como tenemos una llanura muy chata, en verdad nosotros tenemos, para muchas cosas es muy bueno, pero para otras no tanto, cómo corre el agua en un plato playo prácticamente no corre, corre lentamente. Se estanca el agua ahí. Se estanca el agua. Claro. El arroyo Medrano, lo que la gente habla del arroyo Medrano, en realidad no era un arroyo. La cuenca del Medrano era como si fueran los bajos de un campo que se llenan de agua y hasta que no se seca siguen estando llenos de agua. Así era el sistema en la cuenca del Medrano. No así en la del Vega y tampoco en la del Maldonado. El caso del Vega, lo que teníamos en el pasado, en algún pasado, y hay fotos muy interesantes que lo muestran, era, en vez de calle había un arroyo, había una especie de depresión allí, hecha por el hombre, como profundizando la hecha por la naturaleza, sí, con casas a los lados. Bueno, con el tiempo, en el siglo XX, eso se cubrió y se transformó lo que estaba abajo en un conducto. Ese conducto no alcanza para dos situaciones. Toda el agua que hoy recoge esa cuenca, en virtud de que antes lo que teníamos era una cuenca que en la provincia o en las ciudades, cualquiera sea estas, no había tanta construcción, con lo cual había campos donde se depositaban esos... Y concretamente, ¿qué vecinos se van a ver beneficiados? Por ejemplo, Blanco, Encalada y Cabildo, fundamentalmente. No se inunda más. Con lo que hemos hecho, lo que va a pasar es que vamos a aumentar 40% la salida del agua, lo que no significa que tenemos resuelto el tema. Vamos a tener resuelto el tema con la obra que vamos a comenzar este año, que es una obra de iguales condiciones, más chica, pero de iguales condiciones que la que hicimos del Maldonado, con apoyo del Banco Mundial. ¿Cuánta plata es? ¿Cuánta plata? 140 millones de dólares. ¿Y cuánto tiempo tarda esta obra? 3 años. 3 años. 3 años. ¿Y mientras se hace esta obra ya se va a notar alguna mejora o en realidad... La mejora se va a notar por lo que acabamos de terminar. Esto va a ser para el próximo jefe de gobierno, le va a inaugurar el próximo jefe de gobierno. Sin duda, así es, sin duda. Como cuando fue el tema de que comenzamos en el Maldonado en el 2008 empezamos, y dijimos, hasta que no terminemos la obra, son 4 años, no vamos a tener mejoras, porque en este caso el del Maldonado teníamos la posibilidad de abrir uno de los 2 conductos nuevos al tercer año y al 4.º año terminar la obra. Lo mismo decimos, hasta que no se hagan las obras no se puede. Bueno, las lanchas que circulaban por Juan B. Justo y lo que era Bonplan, por ejemplo, que sacás 10 cuadras, sí, eso uno no lo ve más. Uno no lo ve más. ¿Por qué? Bueno, porque se solucionó el problema de la manera que ¿Qué pasa con Libertador a la altura de Núñez? ¿Eso también es Arroyo Vega o eso ya es otra problemática? No, eso es otra problemática, pero que en general esa problemática ya la hemos resuelto en un trabajo anterior. Y ahí hay lo que no hay tanta inundación tampoco, ¿no? Uno ve que se forman algunas lagunas, pero... No, el problema de eso lo hemos resuelto en un proyecto que lo terminamos en el 2009, si no me acuerdo mal. Si no fue el 2009, fue el 2010, que es un nuevo conducto que atraviesa toda esa zona y llega al Río de la Plata, claro, a la altura de la ciudad universitaria. Eso drena mejor. Y eso ya resolvió el problema. Y del otro lado, del área digamos, ser muy cerca de River, del barrio de Núñez, sí, de esa zona, también hicimos un trabajo, también en esa época, que nos permitió sacar el agua para el Río de la Plata. Bueno, ¿qué pasa con el Metrobús, ¿no? Que ha dado tanto, creo que le dio una muy buena visibilidad al gobierno en el 2013. Sí, algunos colegas arquitectos dicen que me comentan, interesante, que como que el Metrobús permitió visualizar todo el resto de las obras, sobre todo en el área de Claro, porque yo creo que hasta el Metrobús, uno puede estar en contra o a favor de Macri, pero un poco la sensación que había era, no, Macri hizo las bicisendas y nada más. Yo no opino sobre esto, era lo que recogía de muchísima gente. No, Macri son las bicisendas, no sirve para nada.
cuando sale el Metrobús ya cambia esa percepción. O sea, de Sí, ese porque punto de vista además fue bueno. es como que, como que genera la visibilidad, es como que se le pone una visibilidad al resto de las obras. Ahí empiezan a aparecer los 22 bajoniveles que se han hecho, que en 20 años antes se había hecho uno, y en estos 6 años se hicieron 22, y estamos haciendo los bajoniveles 6 más. por las vías, ¿no? Sí, Digamos, sí, para sí, circular sí, sí, con más sí. facilidad. Sí, como ejemplo esto, pero también la infraestructura de cultura, reapertura del Teatro Colón, la apertura del Museo de Arte Moderno, la apertura de la Usina de las Artes, la terminación del Centro Municipal de Diseño. Bueno, hay una cantidad de cosas que tienen que ver con infraestructura cultural. Lo mismo podemos decir de más de 30 nuevas escuelas, además de haber recompuesto todas las escuelas que estaban en unas condiciones deplorables. ¿Van a tener calefacción las escuelas este año? Porque todos los años estamos con el tema. Todos los años se sigue hablando del tema, y hace un año por lo menos que ya no tenemos ningún problema en tal sentido. Pero hay que acordarse que no son 5 escuelas, son 600 y pico de escuelas, claro, y 600 y pico de edificios. ¿Y Metrobús va a haber alguno nuevo este año? Sí, está previsto el de Cabildo. Ese cortito. Que es corto. ¿Para qué es ese Metrobús? Porque esperemos que no sea corto después y que siga por la provincia, como ahora se está empezando a ver de que, bueno, lo que anunció el ministro Randazzo de hacerlo en La Matanza. Esa es la idea en realidad, ¿no? En realidad que fluya mejor el ingreso de... Hay que tener en cuenta que todos los días en la Ciudad de Buenos Aires entran 3,5 millones de personas y se agregan a las 3 millones que aquí estamos. Y en realidad son muchas más las que se mueven, que viven fuera de la ciudad, que las que vivimos en la ciudad, porque muchos de los que viven en la ciudad no se mueven de su propio barrio, a pesar de que se mueven, pero se mueven caminando o en cortos trayectos. Sin embargo, 3,5 millones que cruzan la ciudad de un lado al otro para hacer sus actividades. Es importante que entendamos que el sistema de transporte nunca es un modo, sino un conjunto de modos. El Metrobús que viene de La Matanza, que lo anunció Capitanich, también con plata del Banco Mundial, ¿esto arranca o bueno, por ahora es una... La verdad que es un anuncio? Yo espero que sí, que arranque, y espero que se haga tanto por los habitantes de La Matanza, por los que vienen a la Ciudad de Buenos Aires. Sí, ¿y alguna otra obra más? Bueno, sí, después está el que sería de Paseo Colón hacia la zona de La Boca, y también hay algunas otras líneas en estudio, por ejemplo, pensando en cómo se va a comportar en las autopistas, pero es un tema que estamos trabajando. Y bueno, como obras así que van a impactar en muchísima gente, el otro tema es el completamiento de la autopista Ilia, que en abril estaremos... Ahí están trabajando con el gobierno nacional bien en esto, ¿no? Después de tantas idas y vueltas, carteles, ¿no? Uno se acuerda de esos carteles. Ahí el gobierno nacional este año nos dio la posibilidad de correr el 13 metros en 1000 metros el aeroparque, con lo cual por allí se está en este momento terminando la obra. Para abril ya se va a poder transitar, ¿cómo es? Desde el microcentro se va a poder subir a la Ilia, si es que no está cortada, por supuesto, ¿no? Que el gran desafío no es terminar la obra, sino liberar la Ilia para este año, más que terminar la obra, que es muy importante. Porque la obra se va a terminar y después la Ilia va a estar cortada todo el año, ¿no? Bueno, esperemos que eso no suceda, claro, y esperemos que empecemos a tener un poquito de... Pero digamos, suponiendo que la Ilia puede ser transitable y se puede circular sin problema, uno toma desde el microcentro, uno pensando lo que va a ser ya marzo, abril, la gente saliendo del trabajo. Subo a la Ilia, paso el peaje. Hoy bajo en Salguero o sigo un poco más y bajo Sarmiento, a la altura de Sarmiento. Hasta Sarmiento llega. ¿Qué va a pasar después? Va a llegar directamente hasta la General Paz por la autopista Ilia. ¿Directamente? Sí. No, primero paso por Cantilo. Bueno, pero quiero decir, en continua autopista. No va a haber semáforo ahí. Un cambio de nombre que nadie va a notar de que existe. Pero claro, pero o sea, esto va a ser una continuidad de la autopista. Cantilo. Son aproximadamente media hora por día para cada uno de los que bajan para aquel lado. ¿Es media hora menos? Más o menos. Claro, lo que pasa es que yo lo que veo ahí, no sé, yo no soy un experto, ustedes lo deben haber analizado bien, si el tránsito fluye más rápido, no sé en la General Paz, porque ahí es como que se angosta mucho. Pero lo que termina pasando es que en la General Paz termina estando la misma cantidad de gente que hoy está. Claro. Porque hoy lo que hace es, la demora se da cuando uno tiene que pasar por la costanera, pero después uno sube el acantilado y sigue hasta la General Paz. Allí ya no hay cambio. Claro. Lo que cambia es en la situación intermedia entre Salguero y Cantilo, o para ponerlo en términos de lugar,
y lo que es Pero el fin del aeroparque. El que tiene que ir a San Isidro llega en el mismo tiempo o va a demorar menos. El cálculo que nosotros tenemos es que son alrededor de media hora menos de Claro, porque viaje. ese tránsito, ese trecho que pasa por Costanera, que es muy interminable, lento, porque aparte van todos los camiones. Claro, exactamente. Hoy los camiones van a ir por Costanera. En hora pico, uno ahí para en los semáforos, es una avenida compleja. Chaín, media hora menos le está prometiendo todo eso a los vecinos, ya no de la ciudad, sino del conurbano. O sea, esta es una obra que impacta más en el conurbano que en la propia ciudad. Bueno, también hay muchos vecinos de la ciudad que van por esa zona hacia el conurbano. Recordemos que ahí también hay un sector de economía, de desarrollos de nuevos centros de oficinas y demás, que ahí también hay un cruce desde acá para allá. Y aparte, como se van a vender menos autos, eso también por ahí colabora, ¿no? En el 2014. Bueno, en realidad nosotros esperamos que así sea, que tengamos menos autos. Y eso significa que vamos a tener más transporte público. Si tenemos mejor transporte público y podemos convencer a la gente de utilizar el transporte público y bajarse los autos, será una gran ventaja para el conjunto de la sociedad y para el cambio climático. Daniel Chaín, un gusto, muchísimas gracias por habernos visitado. Hasta luego.